Estamos en el horno. Bueno, ahí puse a grabar, entonces vamos a retomar la segunda parte del encuentro. Estuvimos trabajando en pequeños grupos, hay alguien que tiene el micrófono abierto, ahí lo silencio, listo. Ahí lo silencio, listo. Bien, entonces estamos en la segunda parte del encuentro del jueves 6 de octubre. Estuvieron trabajando en pequeños grupos, analizando distintas dimensiones del desarrollo motor, como quedó grabado en el video anterior, y vamos a comenzar a hacer una breve puesta en común, luego nos vamos a hacer una pausa activa y un recreo, y vamos a continuar después del recreo y la pausa activa con el siguiente análisis de del resto de las dimensiones. Entonces, antes de comenzar, recién surgió un comentario muy interesante tuyo, Marcos, que me gustaría que quedara registrado. Vos decías algo, Marcos. ¿Qué pasó con el trabajo que estuvieron haciendo? Que no podíamos aportar nada por la falta de lectura. Bien, entonces es importante que lean. Lo volvemos a decir una vez más, quedó grabado en el video anterior, lo volvemos a decir ahora. Sí. Yo, por ejemplo, estaba en el colectivo, recién llegó a mi trabajo y por eso no podía hablar, pero igual aporté un par de ideas en el grupo y bueno, él me respondía, pero igual no pudimos plantear nada al final. Bueno, porque todo el grupo no hablábamos. Bien, perfecto. Perfecto, Mónica. Bien, veamos entonces cómo lo resolvemos, porque volvemos a insistir, más allá de que nosotros les podamos contar en el encuentro tanto presencial como sincrónico lo que dice el texto, nada entra en la cabeza de ustedes que no haya pasado previamente por su comprensión, y nada garantiza que escucharnos a nosotros haga que ustedes comprendan lo que le está pasando a una persona en este momento desde el curso de su vida, ¿sí? Del periodo de 9 a 11 años. Así que bueno, ahí lo veo a Jorge desperezándose, pero no quiero grabar la pausa activa. Vamos a hacer lo siguiente, a ver qué les parece. Son las 2:01. Voy a detener, no voy voy a detener, a pausar la grabación. Ahí está. Continuamos entonces con la grabación. Luego de la pausa activa vamos a ver qué características tiene el niño de 9 a 11 años respecto de su desarrollo intelectual. ¿Qué nos cuentan? Bueno, profe, le comento, lo que respecta a nosotros tenemos que hablar del desarrollo intelectual y la percepción. Muy bien. En la intelectual lo que hablamos ahí en el grupo, que bueno, es, si bien se accede a partir era de los 6, 7 años, creo la inteligencia lógica, creo que Sí. lógica concreta. Muy bien. Pero como había mencionado, de los 9 a los 11 años se produce un afianzamiento, ¿no? Digamos, de las operaciones concretas. Bien, Que muy bien. eso tiene que ver, más que nada, cuando adquiere el niño, digamos, de forma interna, las representaciones mentales necesarias para, bueno, resolver problemas, que el concepto de inteligencia se definía más o menos con eso, que era la capacidad de resolver problemas. Perfecto, perfecto. Y cuando vos decís, fíjense, yo acá puse para que nos quede como ayuda a memoria, y para que además la información que nos está dando Salvador también la podamos ver con imágenes. ¿Ustedes están viendo la diapositiva ahora? Sí, profe. Bueno, fíjense que acá Salvador dijo la lógica, ¿sí? Pensamiento lógico, pero un pensamiento lógico operatorio concreto. De todas las operaciones, recuerdan que la semana pasada hablamos que nuestro desarrollo intelectual, nuestra capacidad de resolver problemas, como muy bien dijo recién Salvador, nos permite realizar, o nuestra capacidad intelectual nos permite realizar determinadas operaciones. ¿Recuerdan cuáles dijimos que se lograban de 6 a 8 años? Porque acá justamente en la diapositiva está nombrando las que se logran de 9 a 11. Está mencionando las que se logran de 9 a 11. ¿Cuáles son las que se logran de 6 a 8? Empatía, profe. Eso sería más una capacidad que tiene que ver con lo afectivo.
Recuerdan que nosotros dijimos, por ejemplo, antes de los 6 años es muy difícil para los nenes y las nenas, o para los niños, saber... profe, no eran, ¿Cómo? no eran las tareas combinadas que hacían. Sí, más que estábamos, ahí lo combinado tendría que ver con lo motor. Estamos pensando en lo intelectual. Por ejemplo... sumar y restar. Sumar y restar, reversibilidad. tal cual. Los niños no tienen reversibilidad, ¿sí? No tienen descentración. Fíjense que ahí está apareciendo el concepto de descentración. Como va acentuándose la descentración, cada vez es menos egocéntrico su pensamiento, pueden hacer operaciones con mayor dificultades de lo lógico, ¿no? Pero acá lo que a mí me interesa plantear, recuerden ustedes, si vieron los videos, que hay 3 tipos de operaciones fundamentales. Una que es la clasificación, o las operaciones que tienen que ver con la clasificación, las operaciones que tienen que ver con la seriación, y las operaciones que tienen que ver con la conservación. Y que las que se lograban de 6 a 8 eran ¿cuáles? De esas que yo nombré. ¿Qué es clasificar? ¿Recuerdan qué es clasificar? Poder dividir en grupos. Poder, tal cual, agrupar, clasificar es agrupar de acuerdo a un atributo. Por ejemplo, voy a dejar de compartir, a ver si yo los veo acá. Si yo dijese, bueno, a ver, vamos a tratar de agrupar ahora, digan que no tienen la cámara prendida, ¿no? Pero si ustedes tuviesen la cámara prendida, yo diría, bueno, a ver, vamos a dividir, o los voy a dividir por salas, los que tienen algo de color rojo van a ir a tal sala, los que tienen algo de color blanco los voy a mandar a tal sala, es decir, uso un atributo y agrupo de acuerdo a un atributo. Y eso es algo que mi pensamiento egocéntrico no puede hacer. Eso lo puedo hacer a partir de los 6 años. Por eso dijimos que los chicos pueden empezar a jugar en bandos a partir de los 6 porque pueden, su pensamiento tiene la capacidad de clasificar. Recuerden que dijimos, por ejemplo, una de las formas habituales, cuando esto se ve mucho en las clases de educación física y es una práctica horrible, ¿sí? Cuando los profesores o las profesoras quieren separar a los nenes, dicen, bueno, los nenes allá y las nenas acá, ¿sí? Los ponen a jugar nenas contra varones, ¿no? Como si no fuese suficiente la rivalidad que genera la cultura, nosotros también haciendo esas cuestiones. Bueno, agruparse, agruparse. Y esto que decíamos la semana pasada de la importancia de poder asignarles a los nenes algún atributo, ponerles una pechera, ponerles un brazalete, ponerles algo para que los nenes a simple vista, que jueguen, que uno esperaría que a esta edad jueguen de manera mixta, si tenemos grupos mixtos, en este momento todavía de 9 a 11 deberían estar jugando de manera mixta. Si pienso de 6 a 8, ponerles un atributo que les permita reconocerse y que eso continúe, porque los de 9 a 11 no están exentos de poder tener un atributo visible y concreto para darse cuenta de con quiénes juegan. Entonces, poder reconocerse como parte de, o poder agruparse con otros que tengan el mismo atributo que yo, es una operación de mi capacidad intelectual. Otra, ¿cuál era que dijimos? Una era clasificar, la otra, ¿cuál era? Seriación. Seriar. ¿Qué quería decir seriar, Ramiro? Sí, ordenar. Él está comiendo y yo le hago el gesto. Sí. Ordenar. Seriar es ordenar. ¿Sí? La forma de seriación más característica es ponerse de menor a mayor. Ponerse de menor a mayor implica una descentración, porque, por ejemplo, el caso más típico de seriar es formarse en hilera, de menor a mayor. Para que uno, ¿se acuerdan que dijimos? Para poder ordenarse en hilera, yo me tengo que comparar con los que son más chicos que yo y compararme con los que son más altos y ubicarme de acuerdo a esos atributos, que es ser más alto que o ser más bajo que, ubicarme en una serie. Y hay otras formas de seriar. Uno podría decir, bueno, a ver, hagamos una serie. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo a ustedes ahora, les muestro. Pongo un círculo, un cuadrado. Un círculo, un cuadrado. ¿Qué tendría que seguir después? Va de nuevo, ¿eh? Un círculo. Bien. Dije círculo, voy a hacer otra. Círculo, cuadrado, triángulo. Círculo, cuadrado. Triángulo. Bien. Eso es seriar.
Eso es poder seguir una serie, es decir, hay un orden que se establece, y entonces puede ser que mi criterio de seriación sea del más chico al más grande, o mi criterio de seriación sería continuar con el que tiene que continuar. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes ahora, es más, yo no tuve ninguna ficha, ustedes lo hicieron de forma abstracta. Los nenes necesitan ver las fichas para que su pensamiento les permita establecer ese orden entre los objetos. Entonces, de 6 a 8 se clasifica y se seria. De 9 en adelante, ¿qué otras características que aparecían acá en la diapositiva la vuelvo a compartir? Fíjense, ¿qué otras operaciones muy importantes de mi pensamiento soy capaz de hacer? Ahí aparecen. ¿Cuáles son? Las conservaciones. Si ustedes tuvieron oportunidad de ver el video, ¿alguno vio los videos? No los vieron. No, y que estaba el de bullying nomás. Estaba el de bullying. Bueno, si ustedes ven, porque me parece que está linkeado con la clase anterior, si ustedes ven, está el video de operaciones concretas donde se ve qué pasa con la transvasación de los líquidos de vasos más bajitos a vasos más altos, qué pasa con la transformación de, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la bolita de plastilina? ¿Qué pasa si la bolita de plastilina es una bolita o es si yo la aplasto y la convierto en una torta? Entonces, cómo los nenes, gracias a su capacidad de descentración y de reversibilidad, pueden también empezar a conservar el volumen, ¿no? Y esto que decíamos el otro día, no sé si con ustedes o con el otro grupo, ¿qué pasa con el peso? ¿No? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, no recuerdo si la pregunta se las hicimos, ¿qué pesa más? ¿Hicimos esa pregunta la semana pasada? ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plumas? Sí. Bien. No. ¿Y no le hicimos la pregunta? No me acuerdo. claro. Bueno, entonces la hacemos. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Pesan lo mismo. Bien. ¿Quién puede decir que pesan lo mismo? Salvador. Bien, Salvador, porque Salvador Sí. tiene un pensamiento operatorio concreto y ya tiene un pensamiento operatorio formal. Pero un nene que no tenga pensamiento operatorio concreto, ¿qué podría llegar a contestar? Va de nuevo la pregunta. El de plomo. ¿Por qué el de plomo? Porque Porque a simple vista suena más pesado, pero no deja de ser un... Tal cual, pero porque vos, Salvador, podés conservar el concepto de kilo. Y vos sabés que cuando algo pesa 1 kilo, no importa, puede ser un cachito así de plomo que pese 1 kilo, o puede ser una bolsa enorme de plumas que pese 1 kilo, puede ser una bolsita de galletitas que pese 1 kilo, y entonces no va a depender del tamaño, sino de la masa que tenga ese objeto para que tenga determinado peso. Entonces, eso precisamente es una forma de darnos cuenta si los nenes pueden o no operar de manera concreta. Lo que están conservando ahí es el concepto de peso, y están separando el peso del tamaño de lo que están pesando. Bien, ¿se entiende entonces esta idea de las operaciones concretas? ¿O no se entiende? Gladys. Sí. Yo recién pensaba algunos ejemplos que a veces me pasan con algunas de las categorías con las que trabajo, Sí. En donde a veces, en cuestiones bien prácticas del día a día en el entrenamiento, por ahí uno le dice a los chicos, no sé, pongo un ejemplo, somos 11 versus 11. Sí. Y a veces le hablo a un chico que tiene mucha habilidad y que a veces lo marcan entre 2 o 3 rivales, y le decís, viste, si vos te están marcando 2 a vos, Sí. significa que el rival que nosotros tenemos un jugador libre, porque a vos te están marcando de a 2 y somos 11 contra 11. Entonces hay uno libre, y a los de esta edad a veces le cuesta entender eso, o si vos no se lo decís no se dan cuenta, ¿viste? No caen. Si hay 2 jugadores del rival o te están marcando de a 3, hay 2 nuestros que están libres y se te quedan, ¿viste? Como procesando, todavía no lo terminan de agarrar. Porque es más, Ramiro, para mí, los nenes debe ser justamente uno de los deportes o de los deportes de iniciación deportiva que todavía no se ha ayornado. No pueden a esa edad jugar 11 contra 11. ¿Por qué? Porque de hecho
9 versus 9 juegan. Bien, igual, Pero 9 igual. versus 9, ¿por qué no? Porque piensa en un nene de 9 años. Un nene de 9 años que todavía está en pensamiento operatorio concreto, juega con los que ve, juega con los que están, por eso tu alumno o tu jugador no entiende el que no ve. Él juega con los que ve, ¿cuántos puede llegar a ver? Los que están delante de él, los que están a la par de él, los que están enfrente de él, ¿sí? Los que están detrás de él se los tiene que imaginar, y con pensamiento operatorio concreto, eso le exige un nivel de tener un dato para poder resolver esa situación que todavía no está preparado para. Y entonces justamente vamos a ver que uno de los saltos cualitativos para la enseñanza de los deportes sociomotores lo da el acceso al pensamiento operatorio formal. ¿Por qué? Porque el pensamiento operatorio formal te va a permitir imaginarte, esto que le pasa a tu nene es que el nene no llega a imaginarse, no puede operar con ese dato que él no ve. Eso es lo que le pasa. Total, pero lo que sí los ayuda mucho, esto que vos decís es tal cual, que no, como decís vos, solamente, digamos, juegan en este caso con lo que ven y lo que tienen delante. Y, viste, por ahí no se dan cuenta de un jugador, un compañero que tienen atrás. Entonces, ¿con qué los ayuda mucho lo concreto? Que el compañero le pegue un grito, le hable. A partir de ahí es como que hacen clic porque ahí sí se dan, pero es algo bien concreto, que es que alguien le hable para que se den cuenta que hay alguien atrás. Si no, como decís vos, no están teniendo en consideración que hay un compañero atrás, un compañero al costado. Juegan solo con lo que tienen delante y lo que ven. Tal cual, por eso es que hay otros deportes como el voleibol. El voleibol no se juega de 6, se juega el mini voleibol. El voleibol se juega 2 contra 2, 3 contra 3. Es más, a lo sumo, a 11 años llegan a jugar 4 contra 4 y recién a partir de la pubertad empiezan a jugar 6 contra 6. ¿Sí? El básquetbol la tiene un poco más fácil porque como son 5, es más fácil mantener y ver, aparte la cancha de básquetbol es mucho más chiquita, ¿sí? Tiene la posibilidad de ver, porque eso también es importante, el espacio en el que se tienen que mover. La cancha de fútbol es enorme para los chicos, ¿no? O sea, no solamente tienen un montón de compañeros propios y ajenos, sino que además los tienen desparramados por toda la cancha. Entonces, ¿cómo eso es por eso que cuando yo les decía, ¿no?, que la discusión que tengo a veces con mis colegas respecto de cuál es la mejor etapa del aprendizaje motor, si uno piensa en el sistema nervioso, podría pensar que la mejor etapa de aprendizaje motor está antes, de 6 a 8, pero si uno piensa en que aprender motrizmente no solamente es patear o lanzar, sino que aprender motrizmente es resolver problemas motrices con las habilidades que yo tengo, justamente esta limitación del pensamiento operatorio concreto es la que me permite afirmar, y también lo que vamos a ver ahora de la moral, lo que me permite afirmar que tenemos que esperar que los chicos accedan al pensamiento y afiancen el pensamiento operatorio concreto. Y que en realidad va a haber un aprendizaje genuino de una situación de interacción motriz cuando lleguen a la pubertad y a la adolescencia. Respecto de lo intelectual, ¿se entiende lo que es el pensamiento operatorio concreto y cómo incide? Fíjense que acá Ramiro trajo justamente la importancia de saber en qué momento el pensamiento está para una situación tan simple como es explicarle una táctica deportiva y que los nenes no la entiendan. Ojo, en una de esas la entienden, pero no la escuchan, pero no la pueden resolver. Y entonces él dice, pero si yo te lo expliqué un montón de veces. Si estamos jugando tantos contra tantos, ¿no te das cuenta que el que está libre te va a venir a marcar? No se da cuenta porque no lo ve. No lo ve. Claro, bien. No capta la información. Sí, no la puede elaborar. Hay un dato ahí que como no lo ve, no está. ¿Sí? Ese que a él lo están marcando 2. Si hicieran 3 contra 3, al otro que no ve, al tercero que no ve, no está. Y ese es el que lo pone en riesgo, porque como no lo tiene en cuenta, ese es el que le va a poder venir a sacar la pelota. Justamente. Y es chocarse contra una pared, perder el tiempo porque no lo van a incorporar, o sea, a esta edad no lo incorporan. Por más que vos insistas, no se va a modificar eso. Bien, entonces lo que yo diría a Ramiro, a mí me encantaría en algún momento, siempre fue una de las
de mis mayores aspiraciones. Después por eso creo que me cansé y me fui a trabajar con los viejos. La frustración de ver todo lo que en iniciación deportiva se hacía mal. Fueron muchos años de frustración. Creo que, bueno, ahí cuando uno insiste en la importancia de adecuar los deportes a los nenes, no exigirle a los nenes lo que es el deporte formal, porque más allá de que jueguen 9 contra 9, vuelvo a insistir, no pueden, o sea, un nene tiene que registrar, que tiene pensamiento operatorio concreto, tiene que registrar los datos de los otros 17 que están jugando con él. Y que no los ve. En otros países hay otras corrientes en cuanto a lo futbolístico, digo yo. Hace mucho tiempo que se trabaja distinto con lo que es el fútbol formativo, en donde hay una línea en España o una línea en Holanda, en donde ellos arrancan 3 versus 3, con muy pocas consignas, acorde a la edad de los chicos, y a medida que van creciendo, obviamente, y van madurando, lo van haciendo progresivo, van sumando más jugadores en la cancha, van agrandando los espacios, le van sumando consignas al reglamento, porque obviamente primero tiene que ser muy simple y muy básico. Acá en los últimos años se modificó, fue una bajada de línea creo que en 2019 de AFA, en donde se redujeron las canchas un poco, las cantidades de los jugadores un poco y el tamaño de los arcos con alguna reglamentación menos. Lo único que se cambió, por ejemplo, fue el tema del offside. Imagínate que para los nenes entender el offside a esa edad, claro, o sea, offside. Ni los adultos a veces entendemos cuándo sí, cuándo no, y los nenes no entienden nada, y se modificó eso en los últimos años, pero años luz de lo que es otros países en donde se entrena y se trabaja muy distinto. Acá solamente de 11 a 9 achicaron los arcos y sacaron el offside, y es como para todas las edades igual. Los que tienen 6, 7 hasta los que tienen 11, 12 juegan con 9 y arcos chicos, nada más. Eso es todo lo que se cambió. Qué difícil. Bueno, pero por eso esa línea que está planteando Ramiro, que es la línea de la enseñanza, se llama Teaching Game for Comprehension, bueno, enseñanza de los deportes basada en la comprensión, que no sé si la vieron en Fundamentos de la Enseñanza de los Deportes, es justamente la línea que viene planteando cómo promover situaciones de aprendizaje o desarrollo de las competencias lógico-motrices, ¿no? Porque fundamentalmente lo que no entendemos es que los deportes de interacción motriz se resuelven cuando los nenes son capaces de comprender qué es lo que está pasando. Y bueno, y un nene que no puede procesar todos esos datos, es muy difícil que pueda, prácticamente juega de manera, yo diría que automática, ¿no? Porque fue automatizando ejercicios. Pero bueno, gracias Ramiro, porque bueno, una cosa es que lo diga yo, que no soy entrenadora de divisiones inferiores de fútbol, y otra cosa es que lo digas vos, que esto que yo les estoy contando es lo que pasa, ¿sí? Así que gracias. Bueno, ¿y qué pasa con lo perceptivo entonces? Profe, una cosita igual. Sí, Marcelo. Perdón. Igual lo que hablábamos también, o sea, en esta etapa se empezaría a dar ese pasaje igualmente, ¿no? De esto Repetímelo, Marcelo, que se me cayó el auricular y no, porque uno no escucho bien. Dijiste algo en esta etapa y antes de eso me perdí la palabra que dijiste. Se da este pasaje, ¿no? Porque, sí. O sea, acá habla de que del pensamiento global al pensamiento analítico. Sí. Y de la percepción a la representación. Sí. O sea, que se empieza a dar ese pasaje de que, o sea, no solo lo que está viendo, de que hay 2 chicos marcándolo, sino pueden empezar a hacer ese análisis. Sí, lo que puede empezar a pasar, Marcelo, como muy bien señalas vos, fíjense que si estamos, a ver si lo tengo acá para plantear el esquema, a ver, esto tiene que venir acá a continuación, acá justo, miren, esta diapositiva que ustedes lo tienen, Marcelo lo que está planteando es que de 6 a 8 hicimos esta transición, pasamos del cuerpo-espacio tiempo percibido de los 5 a 6, de los 3 a 5, a partir de los 6 a 8 se accede al cuerpo, espacio y tiempo representado, y esto que está diciendo Marcelo ahora, fíjense que gracias a esta capacidad de representación mental, los nenes pueden empezar a representarse lo que está pasando. Y a mí me parece que es muy importante, además del juego, ¿para qué otro aspecto
es importante, Marcelo, vos que lo traes. Hay un aprendizaje motor muy importante que se va a dar ahora, que es el de qué, en esta etapa, que lo tiene otro grupo, pero que quizás si vos es que estás haciendo esa relación, quizás la encontraste. Lo que te quiero preguntar, a ver. Que un nene sea capaz, claro, que un nene sea capaz de representarse lo que está pasando mentalmente, aunque todavía no pueda manejar datos que no ve. Se representa mentalmente lo que ve concretamente, ¿sí? O sea, yo veo, yo estoy mirando y me represento, me va quedando una imagen de eso que estoy viendo, pero para poder formarme esa imagen, yo primero la tengo que ver, ¿no? Y entonces yo resuelvo esto que decía Ramiro, yo resuelvo la situación de juego a partir de los compañeros que veo. Esa capacidad de poder representarme, no solamente el juego, el espacio y el tiempo que estoy viendo, sino también mi propio cuerpo. Esa representación es la que me va a permitir el aprendizaje de qué, que justamente tienen mucho ajuste técnico, requieren de mucha representación. Tiene que ver, profe, disculpe, con las habilidades motrices específicas, las que tienen que ver con las técnicas deportivas. Tal cual, Salvador, tal cual. Gracias a esa capacidad de representarme, no solamente de percibir mi cuerpo, sino esto que planteé acá. Fíjense, yo puedo empezar a formar, tengo una conciencia de mí, puedo empezar a formar en mi mente esquemas. ¿Qué quiere decir esquemas? Representaciones de mí, en movimiento o quieto. Y entonces esa capacidad de representarme, de cerrar los ojos y ya saber dónde tengo la cabeza, dónde tengo la nariz, esto que hacíamos cuando hablábamos de esquema corporal, es lo que me va a permitir esto que dijo Salvador recién, ¿no? Me va a facilitar muchísimo el aprendizaje de las técnicas. Pues si yo le tengo que decir a un nene de 10 años que viene a aprender a jugar al handball, pone el brazo a 90 grados, ¿sí? El nene tiene que ser, seguramente primero se lo va a mirar, pero después no va a tener que mirarse el brazo cada vez que, no sé si lo ve mi brazo a 90 grados, no va a tener que mirarse el brazo y el codo cada vez que va a hacer un pase sobre hombro para ver que lo tiene a 90 grados y que lo está haciendo bien, sino que ya va a quedar en su mente una representación, pero previamente tuvo que haber accedido a esa capacidad de representarse su propio cuerpo. Y todas las técnicas deportivas van a requerir una determinada representación del propio cuerpo, que no son movimientos habituales. Porque uno no anda por la vida, ¿sí? Ni cuando uno va en el colectivo agarrado y no dice, mira, estoy agarrándome del pasamanos con mi brazo con un ángulo de 90 grados. Uno se agarra del pasamanos. Sin embargo, y podría agarrarse de pasamano con el brazo extendido. Sin embargo, si uno va a hacer una técnica específica de un deporte, como por ejemplo un pase sobre hombro o una entrada en bandeja, uno tiene que representarse qué es tener un brazo a 90 grados. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿O es muy difícil lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se entiende esta idea de que yo me lo tengo que representar? Y que no es un movimiento, yo no ando por la vida diciendo tengo el brazo a 90 grados. Bueno, esto es importante representárselo para el aprendizaje de las técnicas de los distintos deportes. Y esto se logra recién a partir de esta edad. Bien, Salvador, muy interesante esta relación que hiciste, y gracias, Marcelo, porque Marcelo trajo. Entonces, si estamos pensando en el desarrollo perceptivo, estamos en la etapa del cuerpo, espacio y tiempo representados. ¿Qué quiere decir representados? Me pude formar una imagen mental de mí, ¿sí? De mí, del espacio, del tiempo, de los objetos y de los demás. Y la limitación, como muy bien dijo Ramiro, que para poder tener esa representación mental, los tengo que ver. Por eso decimos que estamos en la etapa del pensamiento operatorio concreto. Lo tengo que ver, me lo represento, pero lo tengo que ver. Si no lo veo, no lo puedo resolver. Por eso es que en matemática todo se hace con lápiz y papel. ¿Sí? Los problemas se hacen con lápiz y papel, y se hacen dibujitos, y se hacen láminas, y todo lo que dijimos que se usa. Bien, ¿qué más agregaría este primer grupo sobre desarrollo perceptivo
y sobre desarrollo intelectual. ¿Qué pasa con el espacio? No hicieron ninguna referencia al espacio, y acá pasa algo muy importante con el espacio. Dejamos de estar en el espacio topológico, que era el espacio egocéntrico. Y ya a partir de los 6, 7 en adelante, y en este momento en particular, se afianza un tipo de espacio, ¿qué es cuál? Sí, hay una organización espacial, decía que ahora tenía que ver con, tiene la noción de derecha, izquierda. Claro, que ya sabe el chico dónde están los objetos y todo, ya se sabe mover. Sí, De pero hay espacio algo... euclidiano. ¿Cómo? ¿Marcelo? Pasa a la noción de espacio euclidiano. Sí, pero vos sabés que recién antes del euclidiano está afianzando otro. El euclidiano va a empezar a acceder en forma paralela con el operatorio formal. Eso tengo que revisar el texto, ya me lo voy a anotar porque me parece que ahí, en realidad, esperen, euclidiano, ¿qué dice euclidiano? En realidad, si uno piensa en la evolución del espacio, de 6 a 8 se empieza a abandonar el espacio topológico. Acuérdense que el espacio topológico era el espacio que me tenía a mí como eje de referencia, y yo decía mi adelante, mi atrás, mi arriba, mi abajo, porque como soy egocéntrico, el espacio, todo depende de mí, el espacio, el tiempo, todo. Entonces, mi arriba, mi adentro, yo estoy mi adentro, mi afuera, no es que hay un afuera o un adentro independiente de mí. De 6 a 8... Claro, espacio proyectivo sería, ¿no? Sí, señor, estamos en la etapa del espacio proyectivo, y es muy importante esa etapa para el aprendizaje de los deportes, Marcelo. ¿Por qué? Porque justamente si pensamos en deportes de interacción motriz, algo que si estuviésemos de manera presencial yo se los mostraría jugando, algo que pasa en general con los nenes es, y vos Ramiro esto lo debes ver muy claramente cuando vos les decís a los chicos que hagan jugadas. Hasta esa edad, los nenes le tiran la pelota al compañero en el lugar que el compañero está parado. Y no se dan cuenta que los compañeros están corriendo y que entonces hay que tirarle la pelota ¿a dónde? Al espacio. Al espacio que crea mi compañero, es decir, cuando yo tengo un espacio topológico, yo le paso la pelota en paralelo a mi compañero enfrente, ¿sí? Y es más, si yo voy corriendo para adelante, es muy probable que se la tire donde estaba mi compañero antes. En cambio, el espacio proyectivo es el que me permite tirar la pelota, sí, que es típico de los juegos de interacción motriz. O sea, cuando estamos jugando un juego de interacción motriz, un juego de oposición, lo que queremos hacer es que acercarnos ¿a dónde? Al arco contrario. Entonces lo que hacemos con la pelota es avanzar, la tiramos hacia adelante. Y si estamos en voleibol nadie tira la pelota para atrás en general, y en básquetbol lo mismo. Es más, uno siempre trata de tirar la pelota, ya sea en deportes de invasión o no, trata de tirar la pelota hacia adelante. Entonces, pero tirar la pelota hacia adelante implica tirar la pelota a un lugar donde ¿qué? Es como el pase filtrado del fútbol. Sí, el pase filtrado, en realidad, Marcelo, estás tirando la pelota a un lugar donde todavía no hay quién. Compañero, porque es imaginar, es un paso posterior. Tal cual, van los dos corriendo y yo te paso la pelota para que vos corras y la busques, pero yo no te estoy haciendo un pase a vos que estás ahí, porque los dos vamos corriendo. Bien, esa es la noción. Claro, proyectar o anticipar, digamos. Sí, pero ¿sabés qué? Sí, anticipar sería imaginarse lo que va a pasar cuando todavía no pasó. Acá, vos lo estás viendo, Marcelo y Ramiro, ojo con esto, porque los dos vamos corriendo, no sé si se entiende, los dos vamos corriendo, entonces como los dos vamos corriendo, yo no te puedo pasar la pelota donde vos estás. Yo te tengo que pasar la pelota donde vos vas a ¿qué? A llegar. Y vos me vas a pasar la pelota donde yo voy a llegar. Por eso se habla de espacio proyectivo, porque yo lo que empiezo a hacer es a sacar la noción de espacio de mí. Y entonces, para poder jugar con el otro, yo tengo que entender que el espacio no es un espacio plano, que el espacio, la noción fundamental que aparece de 9 a 11 años es la noción de profundidad o la noción de volumen. Es decir, si uno piensa en el plano, uno piensa en alto,
en alto y ancho. Y cuando uno piensa en espacio proyectivo, es el espacio del 3D. Uno le agrega, o sea, no sé si se entiende, una cosa es trabajar con plano, ¿sí? Si yo esto lo vuelco a la cancha, plano, te paso la pelota ahí. En cambio, si yo agrego la noción de proyección y de volumen, yo te voy a pasar la pelota ¿dónde? A un espacio donde vos todavía no estás. Es decir, yo no sé esto cómo lo llaman en el fútbol, lo digo Profundidad, bien. o puede ser, sí. Sí, proyección o profundidad. O sea, te hago un pase al lugar donde vos todavía no estás. Esa es la más clara expresión de lo que es el espacio proyectivo. ¿Mm? Y esto se logra recién a partir de este momento, porque también va de la mano de la conservación del volumen. ¿Mm? No es que por un lado van las nociones de conservación y por otro lado van las nociones del espacio, sino que toda la construcción de mi pensamiento operatorio concreto y de la percepción, acuérdense que siempre las nociones perceptivas van de la mano del momento, del desarrollo intelectual en el que estoy. Porque percibir es un acto cognitivo, es un acto intelectual. Entonces, percibo plano porque soy egocéntrico. Percibo proyectivo porque estoy operando concretamente. Y percibo euclidiano, que es lo que se viene, porque estoy operando formalmente. El espacio euclidiano es un espacio abstracto, ¿sí? El espacio que me permite imaginarme lo que no veo. ¿Mm? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos pubertad, que se empieza a desarrollar ahí. ¿Mm? Bien, ¿algo más para decir de desarrollo de la inteligencia? También Bien, sí. la cuestión del tiempo, la noción del tiempo también es. Bien, Acá aparece. ¿y qué pasaría entonces con la noción del tiempo, Marcelo? ¿Cómo lo entendieron? Y acá habla de dos direcciones temporales, o sea, hacia adelante. Acá sí usaba la palabra de anticipa el futuro, digamos. Sí, ahí está pensando en esta capacidad de poder ir ya no en una única dirección o en una única situación temporal que es el presente, sino que esta posibilidad de que tenga un pensamiento más reversible me permite ir o empezar a recordar cosas que pasaron y poder empezar a anticipar cosas que están por venir. Sin embargo, acuérdense que cuando estamos pensando en esta capacidad fundamentalmente de la memoria, pero todavía no hay capacidad de imaginarse lo que no está. O sea que la capacidad de anticipación es muy limitada. Sí, sí los chicos pueden empezar a manejar, que esto no es imaginar, sino más en el plano del tiempo, como lo plantea ahí, ¿no? Decir, bueno, ayer o en el verano fui de vacaciones a la costa. Y el verano que viene nos vamos a quedar en casa porque mis papás no tienen plata. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que pasó y lo que está por venir. En ese sentido, no es que está imaginándose, cuando estamos pensando en anticipar, estamos pensando en algo concreto que estoy acá jugando y que está pronto, todavía no pasó y que está por pasar. Cuando habla de espacio de presente, perdón, de pasado, presente y futuro, lo marca en esta idea de poder manejar 3 dimensiones al mismo tiempo. Bien, ¿algún otro concepto más de desarrollo intelectual? Me encantó. Muy bien por este grupo. Vamos entonces ahora a la sala 2, donde estaban Ian, Inti y Julián. ¿Qué nos pueden decir del desarrollo afectivo y el desarrollo de la moral? ¿Qué pasa con los nenes en esta etapa? Vamos a recordar, antes de que empiecen a hablar, Julián, que ya te veo ahí que ibas a empezar a hablar. Vamos a recordar que venían de ser egocéntricos y heterónomos, que de 6 a 8 hubo una transición a la moral autónoma, es decir, que empezó a haber una internalización de las normas, y entonces ahora, ¿qué pasó, Julián? Contanos. Julián, Inti y Ian. Lo que explicaba el texto era que deja de tener un poco de lado el afecto por el padre y la madre, y lo empieza a ver como de otro punto de vista, de que en este periodo es el periodo de los grupos de la banda, donde en la banda
como distintos poderes y como que el líder de la banda es aquel que más habilidad motriz posee y que el que menos habilidad motriz posee está en lo más bajo o incluso no podría siquiera estar dentro del grupo, si que es apartado. Se relacionaría con los pares más que nada. Y eso. Bien, bien, tal cual. Fíjense qué importante esto que están planteando ustedes, ¿no? Acá empieza algo que se va a hacer cada vez más manifiesto en la pubertad y que, bueno, y que se va a terminar de concretar en la adolescencia, que es la posibilidad de ir logrando cierta autonomía de los padres, ¿no? Y de la autoridad. Porque fíjense esto que decíamos antes, dejar de ser heterónomo y poder empezar a internalizar las propias, la internalización de las normas es lo que me permite cuando uno es capaz de estar en un grupo. Ahí Jan usó un concepto clave. Vos, Jan, dijiste, ¿qué pasa en los grupos? ¿Uno está entre qué? Entre pares. Entre pares, La relación Julián. entre los Para poder iguales. Tal cual, para poder estar, uno se siente entre pares cuando reconoce al otro como un igual. Y para que el otro pueda estar o sentir al otro en un par, tiene que empezar a ver una internalización de la norma, es decir, que el vínculo que yo tengo con el otro lo regimos entre nosotros dos. No hay un adulto que dice cómo tenemos que comportar. No sé si se alcanza a captar lo que quiero decir. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que se afianza esto que decíamos la semana pasada cuando hablábamos de 6 a 8. Esta transición, esta capacidad de descentrarme, me permite ponerme, esta idea de la reversibilidad afectiva, me permite ponerme en el lugar del otro. Ya no necesito a mi mamá o a la maestra en el recreo para decirnos cómo hacemos para jugar al elástico o a la soga, o si nos juntamos, agarramos la pelota y el sábado a la tarde nos vamos a jugar al terraplén de acá a la vuelta de mi casa, ya no necesitamos que venga el papá de alguno para decirnos, o Ramiro, ¿sí? De Ramiro es en el club que nos dice cómo jugamos, pero cuando estamos el sábado a la tarde, yo que no voy al club y me pongo a jugar con los pibes del barrio, ¿sí? O me junto con las nenas en la casa de alguna para hacer una coreografía, ya no la necesito a Maru, que es mi profe en la escuela, para que me diga cómo tenemos que jugar. Ya nosotras sabemos cómo organizarnos. Bueno, eso que ustedes acaban de decir es la diferencia sustantiva del de 9 a 11. Y eso es justamente para mí central para poder empezar a desarrollar qué tipo de deportes. En grupo, en equipo. ¿Cómo se llaman? Los sociomotores. Tal cual, los deportes sociomotores. Los deportes que impliquen la actividad en equipos. Bien, y algo muy importante, fueron agregando cosas muy importantes entre Jan y Julián. Vos hiciste toda una descripción, Julián, de qué es lo que va pasando con los roles en el grupo, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo analizaron ustedes eso? ¿Y cómo lo analizaríamos respecto de lo del bullying? O bullying. Aumenta y baja la autoestima, sufren burlas y todo eso, dependiendo del estado motriz del cuerpo. Lo que tenía una duda yo era si cuando uno no llega a ser tan bueno motrizmente, ¿no? Que tiene un estatus alto dentro del grupo, si acuden a la violencia, ya sea física o verbal, para obtener un mejor estatus. O sea, no sé sí, te entiendo perfectamente. Yo creo que ahí hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que es, y que está comprobado, y que si ustedes vieron el video, y si no los invito a que lo vean, el que vio Salvador y que comentó, más allá de que pueda haber una tendencia entre los chicos a marcar estas diferencias y que los liderazgos se establezcan casi de manera natural, algo que no hay que olvidar es que más allá de que estemos promoviendo la autonomía,
es decir, que justamente el rol de los adultos en este momento es promover la autonomía, hay cuestiones que no podemos permitir. Que haya bullying en un grupo es porque hay adultos que están mirando para otro lado. ¿Mm? Porque los que no podemos permitir, o sea, ¿puede haber alguien que se destaque, que sea más competente y que sea más hábil motrizmente que otro? Sí, puede haber. Como seguramente puede haber adentro de un aula que haya alguien que se destaque intelectualmente respecto de otro. ¿Mm? Y puede haber entonces, fuera del aula, o dentro del aula, maestras que digan, ¡ay, qué bárbaro! Josecito, miren qué bien que hace todo Josecito. ¿Por qué no hacen todos como Josecito, que es el que mejor hace todo? Y pues sin darse cuenta, la maestra está estableciendo la diferencia y está resaltando a uno y, digamos, mellando la autoestima de los otros. Lo mismo puede pasar en el ámbito de la actividad física, ya sea dentro de la clase de educación física de la escuela, y sobre todo donde más se da esto, lamentablemente lo tenemos que decir, es en el ámbito de la iniciación deportiva. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ahí es donde los entrenadores, pensando en el rendimiento, en general priorizan la ejercitación de los estudiantes, de los niños o de los jugadores que tienen más habilidad motriz, y dejan en el banco y hasta a veces miran para otro lado cuando el resto de los compañeros están haciendo una situación de discriminación con aquel que, bueno, que no es motrizmente tan habilidoso o competente como el otro, ¿no? Sí, se da mucho en los clubes de barrio que veo yo, que no me gusta ir porque veo que dejan a los nenes en el banco, a veces ni entran, no entran 2 minutos, y la verdad que horrible porque sí van a disfrutar. Tal cual. Vos lo dijiste, Ian, van a disfrutar. Y si a vos te molesta el nene que se queda en el banco y va sábado tras sábado tras sábado a el que durante la semana va las 2 veces por semana a jugar al básquetbol y llega el sábado. Les digo que mini básquetbol eso está bastante, saben que vieron cómo es la regla del mini básquetbol, ¿no? Pueden jugar de los 4 cuartos, ¿no saben cómo es? No, No sé, ¿alguno sabe cómo es el mini básquetbol? Juegan profe. así. Sí, ¿alguno? Bien, No, juegan 4 cuartos y no pueden jugar 4 cuartos, no me acuerdo si son de 10 o 15 minutos, y no pueden jugar en 2 cuartos seguidos los mismos jugadores. ¿Se entiende? Él tiene que presentar como mínimo 10 jugadores o más, y entonces tienen que jugar, en un cuarto juegan unos jugadores, en otro cuarto juegan otros jugadores, o sea, no sé si se entiende, porque la idea es que todos los que van jueguen. ¿Mm? Entonces hacen que inevitablemente, como no puede repetir el jugador en el siguiente cuarto, tengan que entrar otros jugadores. Bueno, una regla muy semejante es la de voleibol, o sea que inclusive el mini deporte está pensado para esto, ¿no? Para que todos jueguen. ¿Qué piensan ustedes del que se queda sentado en el banco? muy triste. Es muy triste. Se puede frustrar, puede tener, viste, decir que porque a mí no me ponen, claro. Sí. Y saben que hay un concepto que creo que está en el texto, si no se los digo, que fue bastante estudiado por un investigador español, José Luis Ruiz Pérez, que a mí era un investigador que yo seguí durante mucho tiempo, y lo leí mucho, es más, es uno de los primeros que empezó a hablar del concepto de competencia motriz, que Ruiz Pérez dice que lo más grave de esa situación es que hay lo que se llama una incompetencia motriz aprendida. Es decir, que lo que los niños aprenden es que no pueden. No sé si se entiende. En lugar de aprender o desarrollar el concepto de la autoestima a partir del poder, ser competente motrizmente, es decir, yo puedo. Puedo, en una de esas, yo puedo patear una pelota. No pateo como Messi, no juego como Messi. Pero si el juego del fútbol es resolver una situación de ataque y defensa con la pelota, yo puedo. Es más, aún hoy me animo a estar en una cancha con otros jugadores a decir, bueno, yo sé qué tengo que hacer, para dónde tengo que patear. Una vez no haré un pase maravilloso, ni voy a hacer un gol, pero sé lo que tengo que hacer.
y puedo patear, y puedo hacer un determinado pase. Bueno, eso mismo es lo que uno esperaría de un niño, ¿no? Ser competente en jugar al fútbol es entender qué es lo que tiene que hacer, mínimamente aprender las técnicas de ese deporte y jugar. Bueno, un niño que va o lo mismo con el básquetbol, o lo mismo con el voleibol. Un niño que cada sábado va al banco, ¿qué aprende? Que es incompetente. Que es incompetente. Que es incompetente. Y eso, no solamente, lo más probable es que no solamente que sea incompetente para el básquetbol o para el fútbol, sino que sienta que no sirve para nada, ¿no? Que no sirve para ningún deporte y que eso a futuro se convierta en un sedentario, ¿no? Así que bueno, fíjense ustedes lo importante que es y que no por nada lo estamos hablando en este momento, porque además, ¿por qué lo digo en este momento? Porque de 6 a 8, en la transición a la autonomía, todavía los padres y los maestros y los entrenadores tenemos mucho control de lo que pasa en los grupos. Pero a partir de 9 a 11, los chicos van logrando autonomía. Empiezan a acceder a las redes sociales. Fíjense que es raro que uno de 6 tenga un celular, pero el de 9 seguro que ya tiene un celular, ¿no? Y cómo ese tipo de acoso o ese tipo de maltrato, todo lo que implica, ¿no? El bullying, la descalificación, el maltrato, la burla, se empieza a dar a partir de que los chicos van logrando esa autonomía. O sea que por un lado está maravilloso, pero por otro lado también se empieza a correr este riesgo. Es más, es la época donde también, a partir de los 10, 11 años, donde empiezan con el tema de la pornografía, no sé si se entiende, hay un montón de otros riesgos que empiezan a aparecer cuando tienen la posibilidad de empezar a manejarse autónomamente, ¿no? Profe. Bien, sí, Marcelo. No, yo soy Alejandro. Perdón, Alejandro, como tengo los dos Marcelos ahí, no veía que decía Marcelo Alejandro. Sí, sí. Y eso del bullying y todo eso que en esos momentos pasa mucho. Después, bueno, a nosotros nos tocó crecimiento y maduración Sí. y orientaciones didácticas. Sí. Después en lo que sería crecimiento, hay algo ahí que puede afectar también el tema del bullying. Por ejemplo, ahí se habla de que puede aparecer lo que es la obesidad y cosas así, y eso incide directamente también en el rendimiento motor que va a tener el niño. Sí, y vos sabés que, Alejandro, hay dos cosas que aparecen. Qué bueno que lo trajiste justo en este momento. Por ejemplo, algo que suele aparecer es que, más allá de que haya un crecimiento regular, acá empieza a haber grandes diferencias de talla, ya, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos ya empezaron, sobre todo las nenas, empiezan a crecer, y sobre todo en los varones, lo que suele haber, además de la obesidad, vieron que está lo que dice ahí, el crecimiento en ancho, ¿no? Suele haber en general un aumento de la masa grasa. ¿Por qué? Porque parecería como que el organismo está juntando reservas para el desafío que se le viene, que es el segundo pico de crecimiento. Entonces, suele haber, porque el crecimiento es regular y porque el consumo de calorías sigue siendo el mismo, a menos que los chicos tengan mucho consumo calórico, suele haber un incremento de la masa grasa, ¿no? Entonces, y el riesgo ahí es que no vaya compensado con suficiente gasto calórico y que puedan empezar a aparecer algunos casos de sobrepeso y obesidad, más allá de que el sobrepeso y la obesidad son una de las pandemias silenciosas que está sufriendo la niñez en este momento. Y bueno, y por supuesto, acompañado de eso, al bajito el bullying, al gordito o a la gordita el bullying. Ustedes saben que el diferente siempre es objeto del bullying, ¿no? De la discriminación, cómo nos cuesta a los seres humanos poder aceptar la diversidad, ¿no? La diversidad de cuerpos, la diversidad sexual, la diversidad de etnias, la diversidad... ¿Cómo nos cuesta aceptar lo humano? Porque si hay algo que nos caracteriza a los humanos es lo diverso, ¿no? Más que lo homogéneo, lo diverso. Bien, ¿qué más dirían de lo afectivo y de lo moral? ¿Llegaron a leer ese concepto de cooperación incipiente? Sí. ¿Y cómo lo entendieron, Julián? Habla de que la moral está impuesta entre los pares y que es como la moral está dada entre la relación del grupo y está hecha para poder respetar las reglas y reconocerlas en conjunto.
Bien. Entonces, justamente hablamos de un afianzamiento de la moral autónoma por esto que dijo Julián, porque son capaces de respetar las reglas entre ellos, ¿no? Es más, no sé si Ramiro, ¿vos tenés de 9 a 10? ¿Chicos de 9 y 10? De todas las edades, profe. Bien. ¿Y qué pasa cuando cuando están jugando y vos no cobrás algo a los de 9 y 10? Están jugando y hubo una falta y vos no la cobrás. Sí, reclaman, hacen suficiente lío como para... Se quejan. Se vuelven los referees. Internalizar la regla es no acepto que, y es más, y ojo que quien está a cargo con el referee en los partidos se calman, pero con el profe, lo primero que va a decir, profe, usted siempre hace lo mismo, quiere que ellos ganen, entonces siempre cobra a favor de ellos, ¿sí? En ese momento, a partir de los 9, 10 años, donde empiezan a internalizar las normas, se ponen, hay que ser muy equitativo ¿no? Muy equitativo en cobrar, que no se note que uno, es más, ellos siempre van a estar pensando que uno está queriendo favorecer al otro equipo, ¿no? Entonces, como uno tiene que ser lo suficientemente ecuánime para que eso no se... que en todo caso, si uno cobró mal es porque se equivocó, ¿no? No está haciendo ningún tipo de favoritismo. Pero esto que plantea Ramiro es así. Se ponen muy exigentes con el cumplimiento de las normas. Lo que todavía, en realidad el concepto de cooperación incipiente que a mí me gustaría remarcar es que todavía, pregunto, ya que lo tenemos a Ramiro, le pregunto, ¿qué pasa con el sentido de objetivo común, Ramiro? Van a un partido, ¿qué pasa? ¿Se entiende que todos están jugando para el mismo equipo? ¿O todavía tenés alguno que se corta solo con la pelota? Pasa, o sea, desde la palabra o yo hablo en cuanto a lo futbolístico o en una práctica y demás, desde la palabra hay un objetivo común, hablamos con los chicos y ellos tienen claro que cada uno es importante, que cada uno cumple una función, un rol y demás. Ahora después, lógicamente, dentro de, digamos, en la dinámica y en la vorágine del partido, quieren destacar ellos individualmente y por más de que entiendan que es colectivo y que hay un compañero al cual pasarle la pelota, también tiene que ver un poco con esto, con la toma de decisiones de no se la toco y me la guardo para mí y la hago yo porque quiero destacar. Va un poco por ahí, lo entienden desde la teoría, pero en la práctica les cuesta mucho, bueno, en lo futbolístico, no sé, largar la pelota o jugar con el compañero. Yo hago mucho hincapié en eso y los felicito un montón cuando sale, pero entiendo que les cuesta mucho a ellos. Bien, eso es cooperación incipiente. Eso que acaba de reescribir Ramiro. Fíjense qué importante que agradezco que haya un compañero que esté trabajando con chicos de esta edad. Cooperación incipiente, sé lo que tengo que hacer, pero todavía tengo un enano egocéntrico adentro mío, ¿sí? Es decir, todavía quiero la pelota, todavía quiero hacer el gol yo. Yo sé que somos de un equipo, pero si yo puedo tener un ratito más la pelota, ¿sí? Y puedo hacer yo el gol en lugar de pasarle al otro que está mejor posicionado que yo lo hago. En cambio, a partir del pensamiento operatorio formal y a partir de la cooperación genuina que va a venir de los 11, 12 años en adelante, cada vez se comprende mejor el sentido del equipo, ¿no? Más allá de que después, bueno, pueda seguir habiendo gente que es egocéntrica y que no quiere pasar la pelota y que se quiere meter él adentro del arco contrario con la pelota y todo, pero bueno, esas son características ya de personalidad. No es que haya, es decir, que eso que le está pasando a los nenes de Ramiro todavía es aceptable, Ramiro. ¿Sí? Es evolutivamente aceptable. Que vos tengas que seguir como el pajarito de Twistos, es el equipo, y aceptando que alguno todavía hizo una mala jugada en lugar de pasar la pelota y darle el pase al compañero que estaba mejor posicionado, ¿no? Bien. También eso, sí. Cambia mucho para mí, o sea, parece como que fuese de manual, pero digo, se nota mucho esto, yo presto mucha atención a las edades y a lo que uno va viendo con lo que veo en el día a día, y he trabajado con chicos de edades muy variadas, he laburado con distintas categorías a lo largo de mi vida,
cambia mucho. A los 12, 13 ya le meten mucho el foco a lo grupal, todo el tiempo, hasta esto, quizás más posterior a lo que estamos haciendo ahora de 9 a 11, ya a los 12, 13 es por ahí más todavía esto de la bandita, van para todos lados juntos, están todo el tiempo juntos, ¿viste? No hacen nada solos, es al revés, es vamos, y van de a 4 o 5, vamos a comprar una coca, van los 4 o 5 a comprar una coca. Y en cuanto a lo deportivo, todo es como mérito del equipo, se abrazan todos, meten un gol, nos abrazamos todos, se lo dedicamos al que está afuera que salió lesionado, hay mucha cosa grupal ya, se nota mucho el cambio, en los que, bueno, este grupo que tengo yo hoy, que son un poco más chicos, sí, todavía está la cuestión individualista, lo individual, digamos. Bueno, y eso que está diciendo de ir todos juntos, de pensar, de dedicárselo al que está afuera, eso es la cooperación genuina. Que vamos, la semana que viene, la próxima clase, cuando hablemos de cooperación genuina, le vamos a decir a Ramiro que nos recuerde esta idea de los compañeros que hacen el gol y que se lo dedican al que está afuera. Que no está jugando con ellos, pero está jugando con ellos, ¿no? Es decir, muy linda edad esa. Ya ahí, a mí es de lo que más me gusta, porque ya entienden todo y porque es muy grupal todo. Es lindo. Para mí es de las etapas más lindas. Ahí vamos a disentir. Yo cuando hablemos de pubertad te voy a contar mi experiencia, vos contás una, yo te voy a contar la otra cara, vos porque trabajás en el ámbito del deporte, ¿no? Y trabajás con chicos que están con un objetivo. Yo que trabajé en general en el ámbito escolar, los púberes fue lo que más, la edad con la que más me costó trabajar, pero bueno, eso lo dejamos para la semana que viene. ¿Sí? Bueno, se complica también, obvio, pero bueno. Sí, se complica. Y sobre todo imagínate cuando tenés que trabajar, vos trabajás con varones en fútbol, imagínate cuando tenés que trabajar en forma mixta. Bien, sin palabras. Lo vemos la próxima clase. Bien, vamos entonces, ya que estamos ahí, vamos a la sala 3. Y en la sala 3 teníamos que analizar qué pasaba con el crecimiento, la maduración y, a ver, esperen que acá... Nos toca la pausa activa. Vamos con la pausa activa. 3. Listo, esperen que detengo la grabación. Bueno, entonces, seguimos con el tercer grupo, estábamos hablando de crecimiento y maduración, y acá había aparecido la idea de qué es un cuerpo conforme infantil. Un cuerpo conforme infantil es un cuerpo con proporciones equilibradas, es decir, que no es que la cabeza sea muy grande, ni que el tronco sea muy largo, ni que las extremidades sean cortas o largas, sino tener formas armónicas, que es algo que no se va a dar después, donde durante la pubertad lo que va a haber es un aumento manifiesto de la talla de los brazos y las piernas. Y bueno, y lo que hablábamos de ensanchamiento biológico tiene que ver con que hay un aumento de la grasa subcutánea. Lo repetimos para que quede grabado. ¿Qué más? ¿Qué más vieron de la cuestión del crecimiento y la maduración? Hay crecimiento entonces regular, en eso nos pusimos de acuerdo. Sí. Bien. ¿Qué más, Alejandro o Ramiro o Jorge, que también estaba en ese grupo? ¿Qué más tienen para contarnos? Yo también que en esa etapa, digamos, se puede como que entrenar más la capacidad aeróbica y lo condicional, digamos, por justamente la maduración del sistema cardiorrespiratorio. Muy bueno, justamente esto que vos traes, Alejandro, es central, ¿sí? A partir de que a los 8 años se empieza a dar la hipertrofia cardíaca, es decir, que aumenta el tamaño del corazón y el corazón se vuelve más económico, es un buen momento para ejercitar la resistencia aeróbica, de los 9 a los 11 años. Buen momento. ¿Qué más? ¿Alguna otra característica, por ejemplo, del sistema nervioso y de esto que decíamos de la diferencia entre de la maduración sexual de mujeres y varones? ¿Algo señalaron respecto de eso? ¿Encontraron? No entendí la parte de las conexiones perdón a mis compañeros si no lo dejo hablar. El tema de las conexiones dendríticas y sinápticas, eso no lo entendí yo, no sé a qué se refería. No, iba a comentar lo mismo, pero también iba a preguntar a qué apuntaba. Buenísimo. Bien, el cerebro, las neuronas se conectan entre sí, ya sea a través del axón con otra neurona, ¿sí? El botón del axón que se conecta puede conectarse con otra neurona, o con un órgano, o con un músculo, pero también las neuronas se conectan entre sí con esas. Vieron que las neuronas, como se las llama, es una célula estrellada, mi mano es como si fuese una neurona, y tiene un axón, que sería esa cola larga,
pero también tiene terminaciones como si fueran como pelos o como extensiones desde el cuerpo. Esas extensiones son las que se llaman dendritas. Y las dendritas se comunican con las dendritas de otra neurona, ¿sí? Como si mi mano fuese una neurona y esta otra mano fuese otra neurona. Entonces, las dendritas de una neurona se empiezan a establecer mayores conexiones dendríticas de las neuronas entre sí. ¿Qué les parece que puede favorecer que las neuronas tengan mayor conexión unas con las otras? ¿Qué hacen las neuronas? ¿Qué se pasan? Impulsos nerviosos más rápidos. Bien, impulsos nerviosos, y esos impulsos O más cantidad. Sí, más cantidad, más rápido. ¿Y qué transmiten esos impulsos nerviosos? Información. Tal cual, Alejandro, lo que empieza a ver esa conexión entre las dendritas, lo que mejora es el procesamiento de la información. Eso es lo que mejora. Mejora la velocidad de transmisión del impulso nervioso, pero fundamentalmente lo que mejora es cómo se organiza y se transmite la información. Por eso, sí, Ezequiel. Sí, en una parte, o sea, más adelante dice que se produce la maduración de las áreas frontales y que dice relacionado con la maduración de las conductas motrices. ¿Esto es lo mismo que esto de la información o es otra cosa? No, todas las neuronas de todo el cerebro les van pasando dos cosas. Y no sé si eso lo leyeron. ¿Qué pasa con la mielinización? ¿Leyeron algo de la mielinización? ¿Qué área es la que se empieza a mielinizar o se va completando la mielinización al terminar este periodo? ¿Vieron algo de eso? No llegué. ¿El área frontal no era, profe, puede ser? Más que el área frontal, acá lo dice Salvador, vamos a pensar en lo siguiente. Si la maduración del sistema nervioso, es decir, como proceso de mielinización, lo que empieza a pasar hacia los 11 años es que se va completando la mielinización de la corteza cerebral. Entonces, el hecho de que se vaya completando la mielinización es lo que va a permitir que se dominen las habilidades que tienen un origen más ontogenético. Por eso, esa va a ser la causa por la cual también se va a favorecer el aprendizaje motor de las habilidades específicas. Entonces, sí. Por eso es, digamos, referido al tema este de aprender de entrada. Sí, señor. Okay. A eso se refiere. Como hay varias cuestiones ahí, Alejandro. Primero, se completa, no se termina, se va completando la mielinización de la corteza. Como la corteza es la que rige, o la que mayor control tiene de los movimientos voluntarios, también la corteza va permitiendo que mejoren las capacidades coordinativas, que mejore la coordinación en su conjunto, es decir, la capacidad de control del movimiento y de cada una de las capacidades coordinativas. Y eso, sumado a que hay un mejor procesamiento de la información, porque además de estar mielinizadas las neuronas y entonces permitir, como dijo Ramiro, una más rápida transmisión del impulso nervioso, también lo que hay es mayor conexión entre las dendritas. Entonces no solamente se transmite más rápido, sino que hay más información que se puede usar. Entonces, todo eso, sumado, Alejandro, a que tenga experiencia motriz previa. Un nene sedentario, o una nena sedentaria, o una nena o un nene que nunca hayan hecho actividad motriz previa, que no tengan aprendizajes motores previos, es difícil que pueda aprender de entrada. Pero un nene, de esos que tiene Ramiro, que van a las divisiones inferiores de Independiente, de que tienen, ¿a qué edad tienen las primeras categorías, Ramiro? Si te digo, arrancan en 2017, 2016, sí. que comienzan a hacer fútbol. Sí. El año que viene, ya la 2016, empieza a competir, o sea, imagínate lo que es eso. Bien. Bueno, 6 años, digamos, ¿sí? Para ser generosos, 6, 7 años. Entonces, si pensamos en que un nene empieza a los 6 años, cuando llega a los 10 ya tiene 4 años de experiencia motriz. Entonces, ese nene con 4 años de experiencia motriz, con una corteza cerebral que está
más mielinizada, con más conexiones interneuronales gracias a las dendritas y con mayor capacidad de velocidad en el procesamiento de la información, Ramiro les va a poder enseñar jugadas, o van a poder comprender y van a poder resolver jugadas mucho mejor, y además, en una de esas, un día lo sorprenden, porque algo que le venía costando un montón explicar, un día lo explicó y de pronto lo están haciendo sin necesidad de ejercitación. Esa capacidad de poder mirar y ejecutar sin muchos intentos previos es lo que se llama aprender de entrada. Pero para que alguien aprenda de entrada, no solamente basta con estar mielinizado, porque mi cerebro puede estar mielinizado, pero además tengo que tener experiencia motriz previa. Si yo nunca piqué una pelota de básquetbol, el primer día que entro a una cancha de básquetbol, no voy a hacer una entrada en bandeja, ¿sí? Puede ser que después de varios, si tengo 6 años, puede ser que después de todo un año de entrenamiento, quizás un día agarro la pelota, o si tengo 10 años agarro la pelota y no hago solamente una entrada en bandeja, sino que hago un jump shot. Pero bueno, sin que nadie me lo haya enseñado, pero para llegar a ese aprendizaje de entrada, tengo que tener todo eso. Fundamentalmente tengo que tener buena mielinización, buena transmisión del impulso nervioso y mucha experiencia motriz previa. Bien, ¿qué más sobre el crecimiento y la maduración? Yo le quería preguntar también por el tejido muscular, cuando dice que los músculos crecen a la par de los huesos en los que se injertan o insertan, sí. Y presentan una progresión semejante a la talla. ¿Puede explicar un poquito más eso? Sí, eso lo que quiere decir es algo que justamente no se va a dar en la pubertad. Es decir, y eso también es lo que permite que se tenga esa forma infantil. Es decir, que como hay un crecimiento regular de la talla, todo va creciendo al mismo tiempo. Es decir, que se estira el hueso y va creciendo el músculo. En cambio, un proceso que se va a dar durante la pubertad y que es muy riesgoso, es que crecen mucho los huesos y no necesariamente los músculos y los tendones los acompañan. Entonces, justamente una de las cuestiones que va a pasar durante la pubertad es que empiecen a darse, eso pregúntenselo a Jude, seguramente con él y con los profesores de anatomía lo están viendo, en la pubertad es la etapa donde en general se empiezan a producir las malformaciones o las deformaciones, ¿no? La cifosis, la lordosis, el genovaro, el genovalgum, la escoliosis, y eso tiene que ver con que crecen los huesos y los músculos terminan generando, o sea, se produce un acortamiento de los músculos que mientras que el hueso está creciendo, si no se detecta a tiempo, puede llegar a provocar esa deformación. Entonces, también en esa edad, perdón. Sí. No, que acorde a esto también aparecen muchos problemas en los cartílagos de crecimiento, en ese segundo pico por ahí de ese estirón, se ven muchos problemas en los chicos que realizan actividad física habitualmente, regularmente, problemas en los cartílagos de crecimiento, con algún golpe muy fuerte porque no acompaña lo muscular a lo óseo y se nota, se ve mucho eso. Yo he tenido muchos chicos que les ha pasado algún problema de eso, del cartílago de crecimiento o algún acortamiento en los cartílagos. Sí, y También algo que, sí, Marcos. Con el tema del crecimiento, a veces no llega a estirarse bien el hueso y puede que no se estire bien el tema, como en las piernas. A mí, por ejemplo, me pasó eso. Bien. Por ejemplo, no me llegué a estirar como corresponde y quedé jorobado en las piernas. Claro, quedaste con las piernas, ¿qué tenés genovalgum? Las piernas hacia afuera. Las rodillas me quedan tipo flexadas. Claro. Tipo como flexión. Claro. No me claro. queda derecho. Claro, no llegan a lograr la flexión, la extensión completa. Bien. Exactamente. Bien, y eso lo vamos a ver durante la pubertad, esto que estamos adelantando, inclusive puede haber hasta problemas de calcificación. Yo se los digo porque justamente yo tuve por entrenamiento excesivo durante la pubertad y principios de la adolescencia problemas de calcificación. No consumía el suficiente calcio en función del tipo de desgaste que estaba haciendo, ¿no? Que bueno, que pueden empezar a aparecer esos desbalances o esto que están señalando de los riesgos de muchísimas lesiones en los púberes si hay un sobreentrenamiento. Bien, ¿qué otra característica? Algo que bueno que traigan esto que es lo que no se entiende fundamentalmente, porque la idea es esa, ¿no? Que cuando vayan a la lectura puedan entender lo que están
lo que está en el texto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, así nos metemos de lleno en las habilidades específicas y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta más de crecimiento y maduración o podemos pasar directamente a las habilidades específicas? ¿Pasamos? Sí, profe. No sé, Ezequiel, si vos habías preguntado algo. Quedó pendiente lo de las áreas frontales, ¿sí? Sí, empieza a haber una mielinización de las áreas frontales, o sea que lo que empieza a haber es la posibilidad de planificar, ¿no? Y no todavía de las áreas prefrontales, que son las que están por delante de las frontales, que esas se van a terminar de mielinizar inclusive después, sobre el final de la adolescencia, ¿no? Que son las áreas de control, de inhibición, de selección de, bueno, qué es lo que está bien o no está bien. Las áreas frontales son las que permiten justamente este aprendizaje dentro de esta posibilidad de coordinar las acciones motrices. Bien, vamos entonces a las habilidades motrices específicas. Estaban en ese grupo Leonel, Marcos, Mónica. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué habilidades se aprenden en este momento? ¿Qué compartirían con los compañeros? Y en base a los deportes, las habilidades cerradas y las abiertas. Bien. Yo lo que anoté fue, es mayor el control de los impulsos motores y la disposición general al rendimiento, así como un aumento de la concentración y perseverancia en la realización de las tareas. Tienen deseos de aprender y la necesidad acentuada al movimiento, tienen una percepción y la toma de decisiones se forman favorecidamente por los progresos del desarrollo intelectual. Bien, esto que vos decís, Mónica, es parte de justificar por qué para mí es la etapa de mejor aprendizaje motor. Porque el hecho de que se vaya completando la mielinización de la corteza es la que le da esta característica. Los chicos están más tranquilos, escuchan, están atentos, se plantean un objetivo, pueden parar y escuchar al profesor, tienen ganas de aprender, tienen ganas de mejorar, ¿no? Y fundamentalmente de lograr el propio autocontrol. Ya no está ¿se acuerdan que habíamos dicho de 6 a 8, esa vivacidad, ese movimiento constante? Bueno, ahora hay, gracias a que se va completando la mielinización de la corteza, un proceso de inhibición y control de la propia motricidad y de la atención, sobre todo, ¿no? De escuchar, de prestar atención, de calmarse, de autocontrolarse. Y además, bueno, si son nenes, por supuesto, a los nenes que les guste la actividad física. Porque también lo otro que tenemos que pensar es que no todos los nenes les gusta hacer actividad física. Y que justamente una de las cosas que vamos a ver es que a partir de la pubertad, ahí ya empezamos a notar cómo muchos chicos terminan siendo sedentarios, ¿no? Ya sea porque no les gusta o ya sea porque, bueno, aprendieron la incompetencia motriz. Bien, ¿qué más? ¿Qué pasa con hay diferencias para el aprendizaje de las habilidades cerradas y de las habilidades abiertas? ¿Qué pasa con el procesamiento de la información? ¿Y qué vamos a decir del procesamiento de la información de aquí en más? Había un cuadro que decía sobre los estímulos, la percepción, decisión y la ejecutación. Y abajo decía reto, la situación, solución mental, acción motriz. ¿De eso, profe, algún ejemplo más o menos? Sí, mira, vamos... Esperen que no lo estoy compartiendo, estoy mirándolo yo y no lo estoy compartiendo con ustedes, espérenme. También hablaba de superar el miedo y superarse uno mismo también, todas esas cosas. Bien, espérenme que yo quise poner a compartir, pero no me di cuenta que estaba mirándolo yo, no lo estaba compartiendo con ustedes. Ahí, bien. Acá sí lo estoy compartiendo, aunque no lo ponga en modo presentación, no me importa. Quiero que lo tengamos presente, lo voy a poner un poquitito más grande. Así puedo pasar de una a la otra. A ver, bien, espérenme un segundito. Acá. Ahora sí. Bueno, ahí están viendo la pantalla ustedes. Están viendo el cuadro de, voy a este. ¿Se está viendo el cuadro de habilidades motrices específicas cerradas? Sí. Bueno, entonces, a mí me parece que esto es muy importante entenderlo porque marca la diferencia entre la dificultad para aprender un tipo de deporte u otro.
Hasta ahora nosotros veníamos diciendo que lo importante es que los chicos pudieran jugar y pudieran aprender las habilidades combinadas. Sabemos que hay muchos chicos que ya están yendo a los clubes a aprender deportes de 6 a 8. Lo dijo recién Ramiro, y sabemos que de hecho se da. Que hay chicos que ya a los 6 años están haciendo solo fútbol, que hay chicos que a los 6 años están haciendo solo gimnasia, natación, patín, un solo deporte, y que lo están haciendo de manera competitiva. Si pensamos, eso es posible con los deportes psicomotores. ¿Por qué con los deportes psicomotores? Porque tiene que ver en qué momento de procesamiento de la información se pone el acento. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro de deportes psicomotores. Si yo pienso en la natación, en el atletismo, en el patín, en la gimnasia, ¿en qué momento de procesamiento de la información se pone el acento en esos deportes? En la ejecución, la técnica. En la ejecución. ¿Por qué? Porque la ejecución es el momento más complejo. Para una nena que va a patinar, lo más complejo es mantener el equilibrio sobre los patines. Es decir, ahí lo más importante es el control motor y la ejecución de esa habilidad, que primero será una habilidad de locomoción sobre patines. Es lo primero que aprende una patinadora o un patinador. Y luego, a partir de ese control motor de mi propio equilibrio en desplazamiento, podrán empezar a aparecer todas las figuras. El carrito, la paloma, todas las figuras que hacen los patinadores, hasta que lleguen a las más importantes, los giros, los saltos y demás. Pero siempre el mayor compromiso de un patinador está en la ejecución. ¿Un patinador tiene que percibir, o una patinadora? Sí, porque las figuras tienen una dirección. Si le pone la música, en general las coreografías de patín van con música, hay que seguir la música, pero la patinadora y el patinador no toman ninguna decisión. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es ejecutar y sistematizar y aprender y automatizar esa rutina que le dieron. Primero aprender a hacer cada figura separada y después aprender a enlazarlas con la música en el espacio que le propusieron, y lo ejercita 30 veces por entrenamiento para que le salga siempre, para ir acoplando las acciones motrices y para que técnicamente le salga de la mejor manera posible. Porque a una patinadora, ¿cuándo gana un patinador una competencia de patín? ¿Cuando tiene el máximo puntaje? El máximo puntaje se lo ponen en función de ¿qué, Alejandro? ¿Del rendimiento que tuvo? En función de la calidad de la ejecución que hizo. La calidad de la ejecución está dada, por un lado, por lo artístico, es decir, cómo lo hizo con la música, con la expresión, hasta le evalúan como si tiene purpurina, cómo está peinada, la malla, le miran todo en patín, ¿sí? Bueno, lo mismo en gimnasia. Y por otro lado, con la ejecución técnica. Es decir, si las figuras que fue haciendo las hizo como las tenía que hacer, las enlazó como las tenía que hacer, si su rutina duró el tiempo que tuvo que durar. Es decir, que lo que le están evaluando los jurados es ¿qué le evalúan? La ejecución. Eso en gimnasia y en patín. Y por ejemplo en natación y en atletismo, ¿cuándo alguien gana en natación o en atletismo? ¿Cuando rompe una marca? Sí, cuando hace, primero. por ejemplo, el saltador cuando salta más lejos, ¿sí? O el nadador cuando hace la cantidad de metros que tiene que hacer en el menor tiempo posible. Entonces, se miden en términos de largo, de tiempo, de marcas. Entonces, para estos deportes psicomotores, el acento está en la ejecución. Y la técnica que aprenden estos deportistas o estos niños que están haciendo iniciación deportiva es un fin en sí mismo. ¿Por qué digo que es un fin en sí mismo? Porque aprender estos deportes es aprender esa técnica o ese conjunto de técnicas y hacerla de la mejor manera posible, o de la manera más lejos posible, o de la manera más rápida posible. Depende del deporte al que yo me dedique. Es Entonces, como una automatización y una mejora constante de esa técnica, digamos. sí, señor. O ese conjunto de... Sí, que puede ser porque si vos sos corredor de atletismo, la única técnica que haces es correr. Si sos saltador de largo, lo único que haces es saltar. Si sos gimnasta,
lo que haces es aprender las técnicas y ponerlas en la rutina que te marquen. Porque tu rutina, que además es un obligatorio, ustedes saben que hacen obligatorios. Los obligatorios dicen que tiene que tener tantos saltos, tantas medialunas, supongan ser gimnasta, ¿no? Tiene que tener tantos volteos, tantos apoyos, tantos rolidos, tantos enlaces, o sea que les dicen a la entrenadora o al entrenador que los va a llevar cómo tiene que armarle esa coreografía para que cumpla, y entonces el jurado va diciendo, esto lo hizo y lo hizo bien, esto lo hizo mal, no estira las puntas, no es expresivo, no hizo bien los giros, bueno, y ahí le va poniendo el puntaje. Bueno, entonces, ¿qué hacen los nenes y las nenas? Automatizan, ejercitan, repiten la misma técnica o la misma secuencia para poder hacerla cada vez mejor. Por eso decimos que los deportes de habilidades cerradas que son las habilidades cerradas que son propias de los deportes psicomotores, el acento está ¿dónde? Ejecución. En la ejecución, ¿sí? En la ejecución. Y va a seguir estando en la ejecución ahora que tiene de 9 a 11, cuando sea puber, cuando sea adolescente y cuando sea, como una de esas doctoras que yo les decía, María Elena, que tiene 65 años y se sigue poniendo los patines y sigue yendo a patinar, ¿sí? María Elena tiene 65 años y patina, y para ella la dificultad sigue estando en la ejecución, no importa la edad que tenga. De aquí en más, cuando yo me dedico a hacer un deporte, el acento está puesto en la dificultad que tiene ese propio deporte, no en la edad que yo tengo. Es más, para un viejo, ahora vamos a ver con los deportes abiertos, para un viejo que juega al Newcomb, la dificultad sigue estando en lo mismo que tiene ahora que vamos a ver para un niño de 9 a 11. Entonces, ¿esto se entiende? ¿Dónde está la dificultad? Vamos a deportes abiertos. ¿Qué pasa en los deportes de habilidades abiertas? ¿Dónde está la mayor dificultad? En la oposición, diría yo, no sé. Bien, en la oposición y de momentos el procesamiento de la información, ¿en cuál sería, Alejandro? En la decisión. Sí, señor. La mayor dificultad en los deportes sociomotores está en la toma de decisiones, sin dejar de reconocer que un deporte sociomotor tiene una gran exigencia en la percepción, una gran exigencia en la ejecución y una gran exigencia en la retroalimentación. Pero a diferencia de los deportes psicomotores, ¿cómo defino yo quién gana en un partido de fútbol? ¿El que pateó, el que hizo la mejor técnica para patear o el que hizo más goles? El que hace más goles. El que hizo más goles. ¿Sí? Es más, hemos tenido la mano de Dios, ¿sí? O sea que nadie mejor que los argentinos sabemos que a veces se ejecuta y no se ejecuta hasta con una técnica que no es una técnica reglamentaria, ¿sí? Hacer un gol con la mano. Entonces, lo que importa en los deportes sociomotores es resolver el problema. Todos los deportes sociomotores tienen un problema a resolver. Entonces, lo que tiene que aprender un deportista sociomotor, primero es a comprender cuál es el problema que tiene que resolver. Y eso, el mayor compromiso lo tiene la toma de decisiones. Una vez que entendió cuál es el problema a resolver, tiene muchísimo compromiso de la percepción, porque para darse cuenta del problema hay que darse cuenta en qué situación se está. Y luego elegirá, ¿sí?, qué técnica va a ejecutar. Porque una vez que yo estoy en una situación, quizás tengo que hacer un pase, quizás tengo que parar la pelota, y si voy a hacer un pase la puedo hacer con muchas técnicas distintas y pasárselo a muchas personas distintas. Entonces, decimos que la dificultad de un deporte sociomotor está primero en la toma de decisiones, entender que eso que estoy haciendo es resolviendo un problema, y las técnicas van a ser un medio para. Por eso, ustedes lo tienen en las diapositivas y para mí me parece que es muy importante que lo tengan presente, ¿vieron este esquema en Fundamentos de la Enseñanza de los Deportes? ¿Cómo es que se enseña un deporte sociomotor? ¿O qué es lo que tiene que aprender un niño cuando aprende un deporte sociomotor? ¿Hablaron? No. Todos cursan con Demian. ¿Quiénes cursan con Demian Fundamentos de la Enseñanza de los Deportes? Yo curso con Demian. Fabiana cursa. ¿Quién más?
hablaron de las variables o de las estructuras o los componentes, no sé cómo lo llama Demian, de los deportes, o sea, sí, que te hace justamente fundamentos de la enseñanza de los deportes, es decir, cuáles son los conceptos básicos que un nene o una nena tendría que aprender antes de, o como base para aprender un deporte. ¿Hablaron? ¿O de la estructura? Todavía no entramos bien en el tema de las orientaciones pedagógicas, estamos viendo lo que es la estructura de deporte y ahora estamos viendo la iniciación deportiva y las etapas de la Bien, y iniciación. cuando hablaron de la estructura de un deporte, ¿no hablaron cuáles son los componentes que tiene un deporte? Sí, hablamos de los distintos componentes, pero no digamos, de la orientación pedagógica para enseñarlos. Bien, Sino bueno, su estructura. bien. Lo que seguramente van a ver con Demian, que espero que lo puedan ver desde esta perspectiva, porque en general en este momento el enfoque de la enseñanza de los deportes es este. Lo que se dice es que antes de que yo le tenga que enseñar a los nenes una habilidad motriz específica de un deporte, por ejemplo, ¿cuáles son los deportes abiertos? El fútbol, el Bien, rugby, el bien, vóley, bien. el handball. ¿El tenis? El tenis también porque hay oposición. Bien, el tenis. ¿El taekwondo? También boxeo, Bien, MMA. el taekwondo, el boxeo, o sea que todos los deportes que tienen interacción motriz son deportes sociomotores y requieren el aprendizaje de habilidades específicas abiertas. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que no depende de la cantidad de personas que están participando, sino que depende de que haya o no haya interacción motriz. Puede haber deportes individuales, como se llamaba anteriormente, individuales, que sean sociomotores. Entonces el criterio es si hay o no hay interacción motriz. Cuando hay interacción motriz es un deporte sociomotor y cuando no hay interacción motriz es un deporte psicomotor. Y ese criterio también es el que determina que, por ejemplo, los deportes psicomotores puedan tener iniciación deportiva más temprana. ¿Por qué? Porque el nene compite solo, compite en paralelo con otros, pero no compite contra otros. Lo que él va a hacer no va a depender de lo que hace otros. Entonces, por eso decimos que los deportes psicomotores tienen iniciación deportiva más temprana. En cambio, los sociomotores tienen una iniciación deportiva que requiere del abandono del egocentrismo y fundamentalmente requiere de el acceso a una moral autónoma, es decir, que puedan internalizar las reglas para poder respetarlas. Bueno, antes de empezar a aprender una técnica del handball, del básquetbol o del rugby, los nenes tendrían que entender qué es una regla, en qué espacio se juega, en qué tiempo se juega, cómo se interacciona motrizmente con el otro y recién por último aprender las tácticas. Y lo más importante que tendrían que aprender, desde mi perspectiva, es esto. Que está aquí. ¿Están acá? A ver, no lo veo. Acá está. Esta, ¿no? Lo más importante que tendrían que aprender es la base de un deporte sociomotor. La base de un deporte sociomotor es entender qué es atacar y qué es defender. Que atacar y defender no es lo mismo en taekwondo que en fútbol que en voleibol. Es decir, en taekwondo donde hay interacción motriz directa de una persona contra otra, en fútbol cuando hay interacción motriz de dos equipos que invaden la cancha con otro, o del voleibol, que son dos equipos que juegan en cancha dividida y sin invasión. Pero, Profe, ¿le puedo hacer sí. una pregunta antes de que pase a lo más avanzado? Cuando se habla, justo usted iba mencionando y lo primero que pensé fue esto. Cuando se habla del tiempo, del espacio y todo eso, ¿qué pasa con los niños en el sentido de, por ejemplo, supongamos un partido de fútbol, ¿no? Sí. No es lo mismo gente grande, ya por así decirlo, adultos o por ahí jóvenes, que están jugando un partido de campeonato, supongamos que están en una final y faltan 10 minutos. No es lo mismo la percepción de esos 10 minutos que quedan de los jóvenes que de los niños, ¿verdad? O de los de 6 a 8 años. Me refiero, la gente grande por lo general ve que quedan 10 minutos, están perdiendo 1-0 y hay un mayor esfuerzo, hay más tensión, lo viven diferente. ¿Y cómo es esa percepción del tiempo para los niños o para los de 6 a 8? No sé si se entiende lo que pregunto. Los niños de 6 a 8, mientras que están jugando, juegan, ¿sí? Valga la redundancia, parece casi una
así, bien redundante. ¿Qué hacen los chicos? Juegan. El tiempo es un problema de los adultos. ¿De 9 a 11 también? Y los de 9 a 11 tienen un poco más de comprensión y ya saben si van ganando o perdiendo, y esto que decíamos antes, pueden empezar a reconocer que se está pasando el tiempo y sobre todo si desde afuera les van haciendo alguna seña y demás, como suele pasar, se van dando cuenta que se está acabando el partido, pero los de 6 a 8 juegan. Y en realidad los de 9 a 11 también tendrían que estar preocupados solo por jugar. En general, la preocupación por el resultado es una preocupación que se genera desde afuera a los adultos que están esperando el resultado o sea, que lo que quieren es ganar. Por supuesto que los chicos, a partir de que van creciendo y van entendiendo esta idea del resultado, también quieren ganar. Pero no es, en el caso de los nenes más chiquitos, una preocupación, y tampoco tienen en claro cuánto tiempo de juego va pasando, ¿no? Y bueno, sí. Iba a poner un ejemplo clarísimo de eso, que los de 6 a 8, por ejemplo, por ahí estás jugando un partido, quedan 5 minutos de juego, 3 minutos de juego, y estás perdiendo por 3 goles, y los chicos que ya salieron, que están en el banco, te preguntan, profe, ¿cuánto queda? No sé, 5 minutos. Bueno, no, todavía le podemos dar vuelta, ¿viste? Cosa que no tiene noción de todo lo que ya transcurrió de tiempo en el partido, y de que por supuesto que no lo podemos dar vuelta en 3 minutos que quedan, un resultado abultado. No tienen esas nociones de los resultados tan abultados, de las diferencias o los tiempos, ¿viste? Capaz quedan 2 minutos y te dice, pero falta, lo podemos dar vuelta. No, ya si el partido ya se termina. Claro, 2 minutos parece un montón, y 2 minutos son 120 segundos, 120 segundos, no es nada. Claro, entonces está bueno el ejemplo, ¿sí? En cambio, los de 9 a 11, me imagino que ya ahí hay otra percepción, y insisto, ¿no? A mí me parece que esto es central, la preocupación por el resultado, más allá de que los nenes a medida que van creciendo también la tienen cada vez más clara, también es algo que se absorbe a partir de la preocupación de los adultos, ¿no? O sea, que los chicos estén, es más, si uno lo ve más en los resultados, los que están más preocupados y se agarran la cabeza y se ponen nerviosos, son los padres, porque el equipo pierde, cuando uno ve que los chicos están dentro de la cancha y los chicos siguen jugando, ¿no? Hasta el último momento, no especulan, no es que están parando la pelota, o no es que los chicos siguen jugando porque lo que ellos quieren hacer es jugar. El problema, por eso, entre otras de las tantas iniciativas que hay, ¿no? Cuando uno piensa en el juego, está el jugar sin tanteador, ¿no? El jugar sin... Sí. Ramiro, ¿ibas a decir algo? No, pensé que ibas a decir el jugar sin tabla de puntuación. Eso muchas veces se habla, que gane o pierda porque es parte del juego uno de los dos equipos, pero que no haya una tabla en donde haya uno que vaya último, otro va primero. Eso es es feo para los chicos, ¿viste? Es así. Igual a esa edad la verdad es que no le dan tanta bola a la tabla, ni te preguntan cómo estamos en la tabla, no va por ahí. Y si pierden un partido, a los 5 minutos están jugando de vuelta porque es un juego y se lo toman así, está buenísimo. Bien. Sí, que las familias son los que rompen, ¿no? Los padres sí son los que están con cara larga o algo. Los chicos están jugando enseguida. No pasa de ahí. Tal cual. Y a medida que van creciendo, van internalizando también esta preocupación, este interés. No debería haber ni tanteador, ni tabla de posiciones. Es más, en algunos casos también hay formas de juego, lo que se llama el jamboree, que llegan y se arman equipos. Cuando uno va jugando amistosos, llega y se arman equipos con jugadores de distintos clubes, ¿no? Y entonces ahí lo importante es jugar, no importa de qué club sos, vas a hacer una actividad recreativa y vas a jugar, donde lo que se prioriza es la esencia del juego, la esencia del disfrute, la esencia de la diversión. Porque lo único que va a garantizar que esos nenes sigan haciendo actividad física, cuando seguramente después
porque de todos esos que tiene Ramiro, ¿cuántos pueden llegar a ser jugadores de primera? ¿Sí? ¿Cuántos? Entonces, lo único que va a garantizar que todos los otros que no avancen en las distintas divisiones inferiores y no lleguen a ser ni un Higuaín, ni un Di María, ninguno de los jugadores, no hablo solamente de la selección, sino ningún jugador, ni siquiera de primera, de Independiente o de cualquier otro club, puedan seguir haciendo actividad física a lo largo de su vida y elijan, cuando tienen un tiempo libre, poder ir a patear una pelota, son los que disfrutaron de haber jugado al fútbol, ¿no? Está comprobado que lo único que genera adherencia hacia la actividad física es el placer. Y si uno lo único que hace es inculcar resultados, bullying, tabla de posiciones y demás, o lo dejan, como dijo Ian, a mí me pone muy triste, lo deja en el banco, lo único que genera es disgusto por esa actividad. Bien, ¿alguna pregunta más respecto de este tema? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran compartir? Yo dejo de compartir acá la pantalla. Algo, el último grupo que estaba hablando de habilidades, Mónica, Marcos, que quiera señalar algo más, o al resto de todo lo que vimos hoy, que trabajamos así, hoy hemos trabajado intensamente. No, hasta el momento no, profe. Muy bien, Marcos dice que hasta el momento... el resto. ¿Los demás qué dicen? ¿Ninguna pregunta más? Bien, yo lo que sugiero es que lean, ¿sí? Una cosa es lo que hacemos en clase, a mí me parece bárbaro que pregunten qué es el ensanchamiento, qué es la forma infantil, qué es el ensanchamiento, qué es esto, qué es lo otro. A mí me parece bárbaro que lo pregunten, y creo que después de la clase, en realidad tendría que haber sido como doble, como la clase, o este encuentro tendría que ser como un sándwich, ¿no? Ustedes vienen, leyeron, acá está la rodaja de pan, leyeron, después está el encuentro, que le ponemos acá el condimento de compartir, y después ustedes vuelven a leer para ver si lo que estuvimos compartiendo y lo que habían leído primero se entendió. La idea es que puedan volver, ¿no? Que puedan volver a hacer la lectura y que todo lo que para ustedes no quede claro, lo vuelvan a preguntar, ¿no? Porque bueno, después lo cierto es que se van a encontrar quizás con un texto y con las preguntas antes del siguiente parcial, y sin la posibilidad de preguntar o de consultar. Entonces, ahora vienen como una semana de descanso para ustedes, porque tienen de descanso de cursada, pero no de descanso de lectura. Yo ya la semana que viene probablemente también voy a abrir Pubertad para que puedan empezar a leer. Entonces, lean periodo de 6 a 8, lean periodo de 9 a 11 y lean Pubertad. Así cuando nos encontramos el próximo jueves, que nos vamos a encontrar presencial, aclaramos las dudas que quedan de los periodos que ya vimos y avanzamos con la pubertad. ¿Estamos? Profe, yo tengo una pregunta. Mónica. ¿El trabajo de síntesis cuándo se entrega? O sea, el trabajo de síntesis se entrega en la última clase, se sube, yo mostré, se sube al aula en una solapa, ahora comparto, miren acá, a ver si lo encuentro, espérenme un segundo, porque se me perdió el aula, esperen, ahora les digo dónde se sube, acá, esperen un segundito, que reaccione mi máquina, acá estamos, esperen un segundo, acá, cierre, esto, sí, cierre, que lo voy a tener abierto para no estar pasando por mi computadora, tengo muchas ventanas abiertas. Ahora, muestro esto y vamos a cerrar la clase. Compartir. Acá, Mónica, donde dice cierre de la cursada, que es una solapa que ustedes todavía no ven, ya la van a ver en un par de clases. Por eso dice, no hemos todos los estudiantes, en cierre de la cursada, acá dice entrega del trabajo práctico de síntesis, en este lugarcito donde hay, cada vez que hay una manito así, con una carpetita, ese es un lugar para entregar trabajos. Entonces ustedes van a entrar ahí,
Ahí figura, dice entregar, ahí figura el nombre de todos ustedes, se meten y ahí van a tener que subir, ven que todavía participantes, ver todos los enviados. Si yo entro acá todavía no hay ninguno enviado porque nadie de ustedes entregó el trabajo. Acá figuran todos ustedes. Si yo por ejemplo pongo A acá, están todos los estudiantes con la A o con cada letra. Ustedes ahí, acá, no sé por qué no están. Bueno, después me voy a fijar por qué no me deja nada que mostrar. Bueno, después me tengo que fijar por qué no me está dejando, no sé si pasa que si acá no están cargados ustedes o qué. Bueno, ya lo voy a ver. Entonces, ahí ustedes van a entregar el trabajo práctico de síntesis. Lo que podemos hacer, Mónica, si a ustedes les parece, para la clase del 23, no, esperen, octubre, esperen que estoy mirando diciembre, octubre. Para la clase del 19, que es cuando nos volvemos a encontrar, la clase del 20, que es cuando nos volvemos a encontrar, ustedes pueden llevar la hoja del trabajo práctico de síntesis con lo que hayan logrado completar hasta ese momento, y podemos dedicar un rato de la clase para que veamos cuál de las dimensiones todavía no pudieron completar o en cuáles tienen dudas. Así que llévenlo impreso, si no va a ser muy difícil trabajar con la planilla, es muy difícil de completar y de leer si no la tienen impresa, y le dedicamos un rato a eso. ¿Te parece, Mónica? Sí, dale, profe. Buenísimo. Profe, Bueno, otra consulta. ¿Cuándo sí. son las fechas de los recuperatorios? La fecha de los recuperatorios es en la primera semana de, esperen, que yo tengo el almanaque acá, siempre a mano para... La fecha del recuperatorio es en la segunda semana, o en la primera semana, no, en la segunda semana, ahí no sé cómo vamos a hacer con el recuperatorio, me tengo que fijar, es probable que sea el 1 de diciembre, porque el 8 de diciembre después va a tener que ser seguramente el 1 de diciembre, porque después el 8 y el 9 es puente turístico, así que ese día, el 1, vamos a definir en qué situación quedan, porque seguramente después ya la semana del 15 se van a tener que inscribir, y en la semana, el 22 es el final. Así que el 1 de diciembre seguramente va a ser en la semana, la última clase de noviembre, que es el 24. El 24 de noviembre vamos a estar rindiendo el parcial, y el 1 de diciembre van a estar rindiendo el recuperatorio. Me parece que está en el cronograma, pero por las dudas después lo voy a revisar, porque como no sé si no me comí el puente turístico del 8 y el 9. Me tengo que revisarlo. Bueno. Profe, consulta antes. ¿Las Sí. notas las vas a subir al final del campus o no las vas a subir? ¿Qué notas? ¿A qué notas te referís? Del parcial, del primer parcial. No, las notas del parcial no las subimos al campus ahora. ¿Sí? Perfecto. Vamos a subir directamente. Las notas quedan en el campus cuando